La semana pasada habíamos dejado a Saúl, que empieza a dar indicios de su autonomía moral, de su tendencia a la desobediencia, hacer las cosas a veces para Dios, pero sin Dios. Y eso va a hacer que poco a poco el corazón de Samuel, la decisión de Dios, se despegue de Saúl hasta el punto de llegar a decir: Dios se arrepintió de haber nombrado a Saúl rey. Un antropomorfismo, eso de hablar del arrepentimiento de Dios. Recapitulamos lo que vimos el sábado, porque el sábado se nos presenta una primera desobediencia de Saúl. En el capítulo 12 veíamos que Samuel ya pasa a un segundo plano, exhortando a la fidelidad a Israel, y comenzaba en el capítulo 13 propiamente el reinado de Saúl, que es breve, de 2 años, señale que ha sido un mal rey en el lenguaje escriturístico. Pero bueno, es un buen guerrero. Saúl tiene éxitos y la bendición de Dios contra los filisteos, aunque propiamente el guerrero exitoso va a ser el rey David, y va a ser lo que le provoque la inquina de Saúl por celos contra David. Pero veíamos que ya empieza ahora la ruptura entre Samuel y Saúl. Habíamos dicho que Samuel se retrasa cuando se va a librar la batalla en Gilgal. Samuel dice que le espere 7 días, Saúl le espera 7 días, y como no llega, decide él hacer un holocausto, que no parece que sea en sí un delito, porque no están todavía perfectamente delimitadas las competencias del sacerdote, puesto que Israel es un pueblo en que los jefes los padres de familia han ofrecido sacrificios. No da la sensación de que sea ese el delito, sino desobedecer la orden de Samuel. Te has portado como un necio, le dirá Samuel a Saúl, por no haberle esperado, por haber hecho el sacrificio para impetrar a Dios su protección antes de la batalla. Y parece eso, que la necedad es más bien la impaciencia, la independencia, la autonomía moral, la autocracia en lugar de la teocracia. Y entonces le profetiza, ahí nos quedábamos el sábado, con el castigo: tu reino no se mantendrá, Dios ha buscado un hombre según su corazón. Ya se está prefigurando a David, que será el tipo, la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios, el verdadero rey según el corazón de Dios. Bien, hoy vamos a ver otra página que viene por otra tradición, el que compila todas estas tradiciones, porque Samuel pues lo que ha hecho ha sido juntar distintos textos o distintas tradiciones orales, y ahora viene una desobediencia de Saúl que parece desconocer la primera, pero están en continuación. Es el capítulo 15, es propiamente el que se ve hoy en la liturgia, que provoca ya el rechazo definitivo de Dios por unos motivos que a nosotros hoy nos chocan. Vamos a ver, aquí hay que explicar lo que es el jerem, el holocausto, el exterminio. Dios a veces pide en el Antiguo Testamento sacrificios de holocausto, sacrificios de exterminio. ¿Qué significa eso? Es el sacrificio más perfecto. Hay víctimas tan puras que son solo para Dios, se queman completamente y suben a Dios. Eso es lo que se llama el jerem positivo, el holocausto positivo, el sacrificio de exterminio positivo. Pero también hay uno negativo, que es un castigo. No es la inmolación y la quema completa de la víctima buena, sino el castigo completo de la víctima mala. Este castigo, este jerem, se aplica tanto a israelitas como a extranjeros, y es algo que a nosotros en nuestra mentalidad y sensibilidad evangélica lógicamente nos choca y nos provoca repulsa, pero Dios en su divina pedagogía pues ha tenido que ir enseñando poco a poco al pueblo de Dios a adquirir un corazón cada vez más sensible, más bondadoso, pero todavía Jesucristo no se ha revelado. Entonces, hay pueblos que por pecados muy graves, y a veces ciudadanos israelitas, que por pecados muy graves son condenados al exterminio completo. Suelen ser pecados relacionados con la idolatría, con la sodomía, pecados graves. Entonces, esto es lo que pasa con los amalecitas. El pueblo de Amalek son los descendientes de este Amalek, que es un nieto de Esaú,
el pueblo de Amalek ha cometido pecados muy graves. Y entonces Dios condena a este pueblo al jerem, al exterminio. ¿Qué significa esto? Que no hay botín de guerra. Cuando Israel venza a Amalek, lo tiene que quemar todo y matar y exterminar a hombres, mujeres, animales. Ya digo, a nosotros eso hoy nos choca. Pero es la orden de Dios. Y el hombre no es quien para poner en cuestión las órdenes de Dios. El rey Saúl vence a Amalek, pero no practica el jerem, no practica el holocausto. Se guarda las mejores víctimas. Luego se justificará diciendo que eran para Dios. La escritura parece indicar, porque no lo explica todo, pero parece indicar que es codicia, es avaricia. Nos quedamos con parte del botín. E incluso no se castiga al rey de Amalek, Agag, queda con vida. Entonces Samuel es enviado por Dios y le dice: vete a Saúl y le dices: esto me ha dicho el Señor esta noche. Aunque te creías pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. Es la orden del jerem. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado manos a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Se ve que aquí ha habido codicia, ha habido botín de guerra. Saúl se justifica. Pero sí he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído al rey Agag, rey de Amalek, que debería haber exterminado propiamente según la orden de Dios. Y sí he exterminado a los amalecitas. Si la tropa, dice él justificándose, si la tropa tomó el botín, las ovejas, las vacas, lo mejor ha sido para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le dice algo que es una expresión que va a salir muchas veces, incluso en los salmos. ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcas al Señor? Lo más grato al Señor no es que hagamos cosas buenas, que hagamos las que Él quiere. Muchas veces nos ponemos a pensar, esto es importante, la mayor parte de los discernimientos que tenemos que hacer en la vida no es hago esto bueno o hago esto malo. Por supuesto, si tienes que elegir entre robo o no robo, miento o no miento, ahí no hay problema. Pero la mayor parte de los discernimientos que tenemos que tomar en esta vida son entre 2 o 3 o 4 cosas buenas. Hago esta y esta. Me voy al seminario, me caso. Las dos son buenas. No hay que ver cuál es la mejor, hay que ver cuál quiere Dios. Porque objetivamente es mejor ser religioso. Pero Dios puede querer para ti que contraigas santo matrimonio. Entonces, esto es muy importante. No hacer las cosas buenas o las mejores siquiera. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Se trata de hacer lo que Dios quiere, aunque no lo entendamos. Esta es la clave del texto de hoy. Por eso dice Samuel: ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que ustedes obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio. Ser dócil vale más que la grasa de los carneros, que es la parte más suave y más... Entonces no había preocupación por el colesterol. La grasa es lo mejor del animal y eso vale menos que obedecer al Señor. Es pecado, estas frases son muy importantes, es pecado de adivinos la rebeldía. Es pecado de adivinos la rebeldía. Hacer el bien para Dios, pero sin Dios. Es pecado de adivinos la rebeldía, querer saber más que Dios. Es crimen de idolatría la obstinación. La egolatría, la adoración de la propia voluntad. Por eso de los 3 votos en los religiosos, castidad, pobreza y obediencia, lo más duro es la obediencia, porque no es renunciar a la vivencia buena de la sexualidad, no es renunciar a la posesión buena, legítima de propiedades. Son difíciles las dos, con la ayuda de Dios y con su gracia se logra, pero es renunciar a la propia voluntad. Someter tu voluntad a Dios y encima a través de una mediación de Samuel, de la superiora del convento, del obispo, del padre de familia, de la obediencia. Es difícil. Y repito, porque Dios no suele darnos órdenes a través de un ángel, sino a través de seres humanos a menudo limitados, nuestros jefes, nuestros obispos, nuestros gobernantes, siempre que no manden algo que sea pecado, que evidentemente no hay que obedecerlo, o que se extralimiten, la obediencia es muy grata al Señor. Por haber rechazado al Señor, el Señor hoy te rechaza como rey. Da la sensación de que estos 2 textos, el del sábado y el de hoy, no se conocen entre sí, sino que son compilados aquí. Son como 2 explicaciones paralelas de la desobediencia de Saúl, pero que a nosotros nos complementan. Entonces, Saúl
y se pone de rodillas, implora la piedad de Samuel, por favor, se somete a Samuel, cosa que no había hecho ante sus órdenes. Entonces Samuel le hace un desaire, se va, Saúl le toma el manto y lo rasga. Y entonces le dice Samuel, de modo profético, así como me has rasgado el manto, así Dios te arrancará a ti el reino y se lo dará a otro. Ya está anunciando a David, está anunciando al Mesías, está anunciando al Señor, que no será descendiente de Saúl, que no será de la tribu de Benjamín, sino que será descendiente de David, será de la tribu de Judá. Samuel ahí realiza otro acto que a nosotros nos provoca un rechazo, evidentemente. Samuel ahí mismo mata a Agag, el rey de los amalecitas, que había sido perdonado, que no había sido exterminado por la desobediencia de Samuel. Y, sin embargo, Samuel tiene un gesto de piedad para con Saúl y le acompaña. Saúl dice, acompáñame, no me dejes solo, no me hagas bajar de la montaña solo, apóyame, ¿no? Y Samuel baja con él, pero ya no vuelve a verle, nunca más. Lo que dice el texto es que Samuel, a pesar de todo, lloró por Saúl, pues había sido rechazado por Dios, que se había arrepentido de haberlo hecho, rey de Israel. Bien, mañana veremos la preparación del reino de David, con su unción, que nos preparará al reinado de Jesucristo. El Evangelio de hoy nos habla de algo parecido. Le preguntan al Señor por qué no ayunan tus discípulos, y Jesús viene a decir algo así, es la obediencia. Hay veces que toca ayunar y veces que toca comer, y ahora está el novio y por lo tanto ahora no toca ayunar. Hay veces que queremos ayunar y no toca. Bueno, pues hay que obedecer a Dios. Lo decía Santa Teresa de Jesús cuando sus monjas se hacían problema porque les daban muchos donativos, y entonces decía Santa Teresa, cuando perdices, perdices. Si hoy nos han traído carne, las comemos. Y Dios hoy quiere que comamos. Y el día que no haya, no nos quejaremos y ayunaremos. Cuando perdices, perdices. Pues cuando toca ayunar, se ayuna con mucha alegría, y cuando toca comer. Y esos son los católicos, nos caracterizamos porque sabemos disfrutar mucho de un ayuno y sabemos disfrutar mucho de un buen postre. Y no nos hacemos problema, ¿no? Se trata de eso, de obedecer al Señor y de darle gracias y de poner buen rostro en la prosperidad y en la adversidad. El Salmo de hoy habla un poquito de esto, ¿no? No te reprocho tus sacrificios, pues están siempre tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos si tienes siempre en mi boca mi alianza, si detestas mi enseñanza? Si te echas a la espalda mis pecados, mis mandatos, si te los saltas, ¿no? Te los fumas. Eso haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sabe dar gracias, el que sabe sonreír en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, el que sabe vivir en obediencia en todo momento, es la perseverancia en la fidelidad al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.